Cordial saludo. Vamos a iniciar el segundo CIPAS del día de hoy. El tema que vamos a tratar para este CIPAS, que corresponde a la tercera actividad del curso, es políticas monetarias, fiscal, cambiaria y el modelo ISLM. Vamos a iniciar con una pequeña introducción a los modelos macroeconómicos, las políticas eh, macroeconómicas y finalmente miramos algo respecto al modelo ISLM, donde tienen ustedes algunas actividades que desarrollar. Entonces iniciamos con los modelos macroeconómicos. Los modelos macro simplemente son representaciones que son útiles para sacar conclusiones macroeconómicas a nivel general y ver el comportamiento de la economía basados en ciertas variables que pueden moverse y vemos los resultados de esas representaciones que podemos de alguna manera extrapolar a la realidad económica. ¿Qué son las políticas macroeconómicas? Estas políticas simplemente son decisiones que toma la autoridad, ya sea monetaria, fiscal, para poder conseguir algunos objetivos dentro de la macroeconomía. Dentro de esos objetivos está el crecimiento económico, el pleno empleo, el control de la inflación y podríamos decir que el equilibrio, aunque ha sido controversial estos días, ese equilibrio en la balanza de pagos que quiere conseguir Trump, pues a las malas, de alguna manera. Bueno, los principales o las principales políticas macroeconómicas se dividen en política fiscal, política monetaria, política cambiaria y podríamos hablar de una política comercial, aparte de una política de ingresos y salarial, política de empleo, lo podríamos llamar. Iniciamos con la política fiscal, que se refiere a los impuestos de taxes en inglés y el gasto público. Los ejemplos de esta política fiscal están dados por el aumento del gasto que vemos en el modelo de ISLM, gasto del gobierno, y también, por ejemplo, bajar los impuestos. Es un ejemplo. ¿Para qué se bajan los impuestos? Puede ser para estimular la economía, la inversión, para que las empresas tengan mayor margen que puedan invertir y generar empleo. ¿Para qué se sube el gasto del gobierno? Precisamente para realizar la misma acción de crecimiento del ingreso del país. La política fiscal se refiere entonces a la forma de cobrar los impuestos y la cantidad de impuestos que se cobran y qué se va a hacer con esos impuestos. Cuando esos impuestos son mayores que el gasto del gobierno, podríamos decir que tenemos un superávit. Cuando los gastos son mayores que lo que se recauda, entonces tendríamos
tendríamos un déficit fiscal. Entonces, si T es mayor que G, entonces tenemos un superávit. Si T es menor que G, tendríamos un déficit fiscal. No me confundan este déficit y superávit fiscal con déficit y superávit en la balanza de pagos. Bien. La política monetaria se refiere entonces al control de la cantidad del dinero, de la tasa de interés que se realiza por medio del Banco Central, en este caso en Colombia, del Banco de la República. En este caso podemos decir que aquí en parte solo vamos a tratar en la política monetaria de la impresión de moneda y de la circulación de moneda, de la cantidad de moneda que circula y ese disponible que se tiene para esa circulación, que también tiene que ver con la liquidez del dinero. La política monetaria entonces controla la cantidad de dinero, la tasa de interés que se establecía en este caso por el Banco de la República a través de unos modelos nuevamente macroeconómicos. Podemos decir que uno de los objetivos es reducir la tasa de interés para que haya más inversión. En este momento hay una controversia con el Banco de la República. El Banco de la República tiene cierta independencia para actuar y el gobierno le está pidiendo que baje las tasas de interés para que haya más inversión y pueda haber más crecimiento, debido a que se tiene un control y una estabilidad en los precios, es decir, en la inflación, y también se requiere que la economía tenga un poco más de empleo y se reduzca obviamente el desempleo. ¿Cómo se hace esto? Con la compra de bonos, esta política monetaria. Entonces, con la compra de bonos del Estado y la venta de bonos del Estado para poder controlar cuánto dinero hay en circulación. Si hay una alta inflación y el dinero es abundante, entonces el Banco de la República busca que haya menos dinero en circulación y por lo tanto lo que realiza es una operación de mercado abierto en la cual vende sus bonos, digamos que mete papeles al mercado y saca dinero de la economía. Y al sacar dinero de la economía escasea el dinero y la inflación tiene cierto control. En cuanto a la política monetaria que aumenta el dinero en el mercado, entonces tenemos una situación en la cual se hace necesario que el Banco de la República compre esos bonos que ya están en el mercado y expanda la masa monetaria a través de esa compra de esos bonos. En ese caso, entonces, mete dinero en la economía y saca esos papeles, los bonos. Entonces, son operaciones del mercado abierto, también OMAS. Bueno, ahí se puede hablar mucho más de esa política, porque pues el control de la inflación es uno de los objetivos más importantes que se tienen y a lo que todo mundo le tiene miedo. La política cambiaria ahora tiene que ver con el control de la tasa de cambio. En este momento está la tasa de cambio un poco alta y la moneda se está devaluando debido a los impases o a los choques externos que tiene Estados Unidos, sobre todo en el mercado mundial, y a la intervención que se tiene respecto a la cantidad de dólares y de negocios que se realizan en este momento en el mercado. Entonces, esta política cambiaria, si el peso sube de precio con relación al dólar, entonces esto se llama una depreciación. Bueno, ahí depende de otras variables, pero vamos a ver así. Si el peso
baja de valor con respecto al dólar y el dólar se aprecia, entonces es una apreciación de la moneda. Esta depreciación de la moneda implica que el dólar, mm, la moneda está muy eh, costosa, o el dólar está muy costoso, y en ese caso lo que tenemos es que los productos importados se encarecen. Y de esa misma forma pasa con los exportadores. Entonces, damos un ejemplo. Si el dólar está está muy costoso en el sentido en que vale en este momento 4.500 pesos aproximadamente, entonces adquirir dólar o dólares sale muy costoso para las importaciones. Entonces, lo cual desfavorece a las importaciones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta respecto a si la moneda se aprecia o se deprecia y cómo lo controla el banco. La política cambiaria se controla de acuerdo a una flexibilidad de esa tasa de cambio. Entonces, el Banco de la República tiene unas reservas internacionales que puede usar para bajarle de precio al dólar o subir de precio al dólar. Y de esa manera puede inundar eh, el mercado de dólares para que el dólar baje de precio. O puede sacar dólares del mercado para que mm, para que la tasa de cambio se normalice, y eso se hace con esa venta o compra de reservas internacionales. Entonces, un ejemplo así rápido. El dólar está muy costoso y lo que busca el Banco de la República es que esté más barato. ¿Cómo hace que esté más barato? Pues inundar el mercado de más dólares. ¿Cómo lo hace? Saca los dólares que tiene ahí guardados en una bóveda y los bota desde un edificio abajo y que todo el mundo coja dólares. Bueno, no es tan sencillo, pero sí los vende muy baratos a algunas personas seleccionadas, algunos bancos seleccionados, y mm, e inunda el mercado de esos dólares, y por lo tanto ese dólar va a tener una presión a la baja, una presión para que esté más barato. Lo contrario, si el dólar está muy costoso, entonces es necesario que el Banco de la República intervenga con si el dólar está muy barato, perdón, es lo contrario. Si el dólar está muy barato, entonces es necesario que el Banco de la República compre esos dólares que están inundados en el mercado, y de esa manera puede meter pesos al mercado y también genera una inflación. Entonces, el Banco de la República o controla la inflación o controla la tasa de cambio, pero no puede controlar ambas cosas. Y de esa manera, si controla la tasa de cambio, se vuelve una tasa de cambio fija, pero la inflación corre el riesgo de afectarse. Es por esa razón, como aquí en Colombia le tenemos más miedo a la inflación que a la tasa de cambio disparada hacia arriba o hacia abajo, dejamos una tasa de cambio flexible, que suba o baja y baje a su antojo, pues con ciertas precauciones. Bueno, la política comercial, que es la que tenemos ahorita, mmm, les decía que tenemos en boca de todo mundo, es la política por la cual los países importan y exportan con el mundo, y si las exportaciones son mayores que las importaciones, tenemos un superávit. Pero esto es comercial, superávit comercial. Es diferente al superávit que teníamos arriba, que es un superávit fiscal. Pero si las exportaciones son menores que las importaciones, entonces tenemos un déficit. Es decir, que estamos consumiendo del mundo, pero no lo estamos produciendo al mundo. Y es lo que pasa con Estados Unidos. Pero las razones por las cuales Estados Unidos consume del mundo y tiene un déficit con todo
con todo el mundo y quiere otra vez recuperar ese superávit, es básicamente porque Estados Unidos tiene un poder de señoreaje sobre su moneda, es decir, puede imprimir su moneda a su antojo y de esa forma puede inundar el mundo de dólares porque es prácticamente la única moneda aceptada para comerciar y cobra unas comisiones por ese comercio y el uso del dinero que le cobra a algunos bancos comerciales que son de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene esa enfermedad del dólar y vive de los productos del mundo, productos que son muy baratos del mundo y al mundo le está dando papeles. Entonces, ellos consumen automóviles y al mundo le pagan con papeles, papeles que valen 100 pesos imprimir. Se llaman dólares, pero no dejan de ser papeles, no tienen un precio intrínseco. Lo que quiere corregir Trump es ese déficit que tiene con el mundo para recuperar su industria, su empleo, etcétera. No tiene ninguna necesidad porque Estados Unidos vive así, dándonos papeles mientras nosotros le damos productos. Ellos nos dan papeles y nosotros les damos eh, café, les damos flores y ellos nos dan papeles porque tienen el poder del señoreaje. Bueno, por lo menos nos dan papeles y no nos dan bala, como a otros países. En el caso de los déficits que tiene Colombia frente al mundo, es porque estamos produciendo más para el mundo, pero también estamos importando muchísimo más y estamos consumiendo lo que tenemos y no tenemos con qué pagarlo en el caso, no tenemos los suficientes papeles, dólares para pagarlo. Bueno, la política de empleo, finalmente, o una política salarial, controla el crecimiento de los salarios y también en parte de los precios. De aquí que no podamos subir los salarios o el gobierno le critiquen cuando sube los salarios mucho porque genera inflación. Ahí hay un poder de negociación con los sindicatos, hay un poder de negociación con los conglomerados económicos. Entonces, ustedes hablan de la ANDI, hablan de las grandes organizaciones comerciales en Colombia que evitan que los salarios suban demasiado. Entonces, esta política de empleo tiene que ver, sí, con los salarios, pero también tiene que ver con la inflación y en parte también con algo que se llama la productividad. Sí, crece la productividad, pero los salarios no están creciendo, sino con relación a la inflación, están sacándole del bolsillo a los trabajadores para pasarle a los empresarios. Y los empresarios están ganando con la productividad, pero los trabajadores no. Entonces es una política de salarios justos, por decirlo de esa forma. Bueno, vamos a pasar a lo que tiene que ver con el modelo ISLM, un modelo de inversión ahorro y por el otro lado de liquidez del dinero. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de este modelo ISLM. Es un ejercicio muy parecido a lo que tenemos en la guía de actividades, pero no es el mismo. Está allá. Bueno, en la guía de actividades tenemos originalmente el mercado de bienes y servicios. En ese mercado de bienes y servicios tenemos una ecuación de consumo. En la guía dice consumo igual a 250 más 0,75 YD. En este caso vamos a poner un consumo de 300 más 0,7 YD. YD es
el ingreso disponible después de que se restan los impuestos. Ah, abajo está en la ecuación número 5. Listo. También tenemos una ecuación de inversión. Esa ecuación de inversión nos dice que es 400 menos 850 multiplicado por la tasa de interés, pero en este caso vamos a tener 500 menos 900 por la tasa de interés. 900 por la tasa de interés. El gasto del gobierno originalmente está en 500, bueno, en 750, perdónenme, y lo vamos a dejar en 800. Igualmente, los impuestos que tenían en 500 los vamos a dejar en 400. Y vamos a desarrollar este modelo así como está. Y de la otra ecuación es y menos t. Y vamos a desarrollar las ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el desarrollo de las ecuaciones? Vamos a partir de la ecuación general del ingreso o del PIB, como lo quieran llamar, que es Y es igual al consumo, todo el ingreso es igual al consumo privado más la inversión privada más el gasto del gobierno. En un modelo abierto de la economía tendríamos más exportaciones, menos importaciones, pero en este caso tenemos un modelo cerrado de la economía. Por lo tanto, tenemos solamente estos tres componentes del ingreso. Y tenemos que Y es igual al consumo, es decir, 300 más 0,7 YD, más la inversión, que la inversión es 500 menos 900 multiplicado por la tasa de interés, más el gasto del gobierno, que en este caso es 800. Y ahí tenemos nuestra ecuación general con consumo, inversión, gasto del gobierno. Y ustedes me dicen, ay, ¿dónde quedan los impuestos? ¿Dónde los utilizamos? Ah, pues en YD. Y eso ya lo vamos a ver. Entonces tenemos que Y es igual a, miremos los términos semejantes. Entonces tenemos este término semejante de 300, este término semejante de 500 y este término semejante de 800. Porque no tienen un factor, es decir, no tienen una letra que los multiplique. Y simplemente vamos a sumar. Entonces, 800 más 300, 1100, más 500, 1600. Tenemos 1600. Más 0,7 YD menos 900 multiplicado por la tasa de interés. Y es igual a 1600 más 0,7 YD, que en este caso es 0,7 multiplicado por Y menos T, menos 900 multiplicado por la tasa de interés. Entonces, T es 400 y es lo que vamos a reemplazar. Entonces, Y es igual a 1600 y utilizamos algo que se llama distribución o propiedad distributiva. En ese caso, entonces, 1600 más 0,7Y menos 0,7 multiplicado por los impuestos menos 900 por la tasa de interés. Y es igual a 1600 más 0,7Y menos 0,7 multiplicado por 400, que son los impuestos, menos 900 por la tasa de interés. Continuamos con este 0,7Y, que es un término semejante con la Y que está a la izquierda, y la vamos a pasar a el lado izquierdo. Entonces es una Y,
para tener presente que esta y de la izquierda está multiplicada por 1, menos 0,7y, como estaba sumando, la pasamos a restar al otro lado, igual a 1600 menos 0,7 por 400. Ahí hacemos una multiplicación de 7 por 4, 28. Y eso nos da 280. Negativo, obviamente. Porque menos por más que está al interior del paréntesis es menos. Y a esto le restamos 900 multiplicado por la tasa de interés. Una y menos 0,7y es 0,3y. Y eso es igual a 1600 menos 280, que nos da 1320. Es 1320 menos 900 multiplicado por la tasa de interés. Bueno, aquí hay una cuestión de matemáticos que vamos a pasar el 1300 a la derecha y el 900 y a la izquierda. A la izquierda de estos dos términos, digamos, se van a intercambiar entre los dos. Ya les digo cómo va a funcionar esto. Entonces queda 0,3y es igual a menos 900y, no lo estoy pasando al otro lado del igual, así que queda con el mismo signo, más 1320. Es decir, que y va a ser igual a menos 900 sobre 0,3 multiplicado por la tasa de interés, más 1320 sobre 0,3. Como está multiplicando, pasa a dividir, pero pasa con el mismo signo, porque está multiplicando y pasa a dividir. Cosa diferente cuando está sumando y pasa a restar. En ese caso, sí pasa con diferente signo. Entonces tenemos que corremos la coma para hacer esta división. Perdóneme, 900 dividido 0,3 es lo mismo que 9000 dividido 3, es decir, 3000. Lo pueden corroborar ustedes con sus calculadoras para que puedan confirmar la operación. Entonces, y es igual a menos 3000 por la tasa de interés. Y a esto le sumamos 1320 dividido 0,3, o lo que es lo mismo, 13200 dividido 3, para un total de 4400. 4400. Y esa es la ecuación que tenemos nosotros como resultado. Proseguimos. Esta es la IS, ¿no? La IS. Tiene pendiente negativa porque pues es una gráfica que va así. Y esa es la IS y esta es la LM, la pendiente negativa de 3000, por esa razón. Listo. Vamos con la LM, que es el mercado de dinero. El mercado de dinero se compone de la masa monetaria y la liquidez monetaria. En este caso, MD y MS. MS es dado. En este caso es la masa monetaria dentro de un país. Entonces, la MS es dada y teníamos en el ejercicio 1600. La hemos cambiado en este caso por 800, para cambiar los valores. Y MD lo teníamos como 0,4y menos 1000 multiplicado por la tasa de interés y nos va a quedar en este caso como 0,2y menos 1000, ese sí quedó igual, 1000 multiplicado por la tasa de interés. Bueno, la idea es poder dejar
los valores de la masa monetaria y de la liquidez igualados. Entonces, para este modelo nos queda 0,2y menos 1000 multiplicado por la tasa de interés es igual a 800. Vamos a cambiar aquí de tablero. Para este caso, entonces, tenemos nosotros que 1600 va a ser igual, 1600 va a ser igual, 800, perdónenme, que cambiamos los valores, va a ser igual a 0,2y menos 1000 multiplicado por la tasa de interés. Vamos a pasar la y que está sumando al lado izquierdo a restar. Nos queda menos 0,2y va a ser igual a menos 1000, que no cambió de lugar, por eso queda con el mismo signo, menos 800, que sí cambió de igual con relación, de lugar con relación al igual, y por eso nos queda menos 800. Fíjense bien para que no se confundan. Tenemos que el 0,2y cambió de lugar, entonces con respecto al igual, por eso cambia de signo. Y el 800 también cambió de lugar, pasa a la derecha del igual, por eso queda con ese signo contrario. En este caso tenemos nosotros que pasar el 0,2 a dividir, porque está multiplicando. Y es igual a menos 1000 sobre menos 0,2, pasa con el mismo signo, multiplicado por la tasa de interés. Esto menos 800 sobre menos 0,2. Y de esa manera tenemos 10.000 dividido 2, hacemos el mismo procedimiento, menos por menos es más, 10.000 dividido 2 nos queda 5.000, multiplicado por la tasa de interés, y tenemos 8.000 dividido 2. Menos por menos también da más, entonces nos queda 4.000, porque 8.000 dividido 2 es 4.000. Y de esa manera tenemos la otra ecuación, la LM. Entonces tenemos también la ecuación IS, por acá la teníamos de azul, que es y es igual a menos 3.000 multiplicado por la tasa de interés más 4.400. Y de esa forma tenemos un sistema de ecuaciones lineales que tenemos que desarrollar con alguno de los métodos. Yo sé que ustedes en su bachillerato, por allá en octavo, han visto la forma de solucionar estos sistemas de ecuaciones y lo pueden hacer por el método de igualación, por el método de reducción, por el método de sustitución y en general por el método también de Gauss-Jordan, por determinantes. Entonces hay un sinnúmero de formas de solucionar este sistema. Aquí como ya están igualadas a y, lo podemos hacer simplemente por el método de igualación. Y para ello, entonces, nosotros debemos tener presentes que si y es igual a A, pero también y es igual a B, pues A es igual a B. Por lo tanto, 5.000i más 4.000 va a ser igual a menos 3.000i más 4.400. Ese es básicamente el principio que utilizamos para desarrollar este sistema de ecuaciones. Bueno, vamos a ello y es 5.000 por la tasa de interés más 4.000 es igual a menos 3.000 multiplicado por la tasa de interés más 4.400. Bueno. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues los términos semejantes los pasamos a un lado cuando son los mismos. Por ejemplo, 4.000 y 4.400 son términos semejantes. Recordemos que no tienen un factor que los esté multiplicando, por lo tanto son independientes. Y de esa forma los dejamos a la derecha. El 4.000, como está sumando, pasa al otro lado a restar, al otro lado del igual.
Listo. Entonces nos queda a la izquierda 5.000 multiplicado por la tasa de interés más 3.000 multiplicado por la tasa de interés. Recordemos que estaba al lado derecho como menos 3.000 y por lo tanto lo pasamos al lado izquierdo como 3.000 positivo. Y tenemos 4.400 menos 4.000 al lado derecho. 5.000 por la tasa de interés más 3.000 por la tasa de interés, el término semejante es y, por eso lo podemos sumar. Nos queda 8.000. De la misma forma, 4.400 menos 4.000 nos quedan 400. Y la tasa de interés va a ser 400 dividido 8.000. Ustedes ahí le quitan los ceros y nos va a quedar 4 dividido 80, o lo que es lo mismo, 2 dividido 40, o 1 dividido 20. Y 1 dividido 20 hacen sus operaciones, lo pueden dejar así, pero como es una tasa de interés, generalmente nosotros hacemos la operación, lo pueden hacer ustedes manualmente, 1 dividido 20, entonces le agregamos un 0, porque no nos alcanza, no cabe, dicen los profesores de primero, y 20 en 10 tampoco, entonces le agregamos otro 0 y otro 0 aquí al cociente. Por lo tanto, nos queda 100 dividido 20, ese sí nos queda muy bien, que es lo mismo que 10 dividido 2, que es 5. Y por lo tanto, esto es 0,05, pero este 0,05 en porcentaje es correrle la coma 2 términos a la derecha. Y en ese caso nos queda una tasa de interés del 5%. Esa tasa de interés del 5% que la representamos también con el gráfico, pero pues ya lo vamos a ver también. Bueno, no hemos calculado sino la tasa de interés, nos falta el ingreso. Podemos coger cualquiera de estas dos ecuaciones, la que les parezca más bonita. Yo no sé si esta les agrade, que es la LM. No tiene negativos, tiene números exactos. Está como bonita para ponerla por acá abajo y desarrollar nuestro sistema de ecuaciones completamente. Tenemos entonces que Y es igual a 5.000 por la tasa de interés. La tasa de interés ya la calculamos, es 0,05. Y le sumamos 4.000. Y es igual a 5.000 por 0,05. Si le aumentamos o multiplicamos por 100 para dejar 5%, le tenemos que aumentar también al 5.000. O restar al 5.000 acá, que nos quede 50, y lo multiplicamos por 5 acá. De tal manera que nos quede de la siguiente forma. De 5 por 5, 25. Le agregamos el 0 que nos queda ahí, más 4.000. Este proceso de multiplicar por 100 el término de la derecha y dividir por 100 el término de la izquierda para que se nos mantenga pues la igualdad, lo pueden hacer ustedes con mucho cuidado. No es lo mismo que lo que estamos haciendo de reducir en el denominador y en el numerador. Entonces hay que pasarlo muy, muy bien con eso. Y pues simplemente Y es igual a 4.250. La suma normal. Y tenemos ya el resultado del ingreso y el resultado de la tasa de interés. Listo. Entonces, el ingreso es 4.250 y la tasa de interés es el 5%. Recuerden que en el modelo ISLM lo que vamos a calcular es esa tasa de interés de equilibrio y ese ingreso de equilibrio, pero partiendo de unas condiciones iniciales. Este mismo proceso lo pueden hacer ustedes con la política monetaria expansiva y la política fiscal expansiva, que son los ejemplos que están ahí. No, digamos que no escojan la opción errada, porque si tenemos una política fiscal expansiva,
no aumenten la tasa de interés ni reduzcan la tasa de interés, porque la tasa de interés o el ingreso son variables endógenas del modelo. No pueden partir de la respuesta, por decirlo así, para que lo tengan en cuenta. Pero es el mismo proceso, el mismo procedimiento. Bueno, esta es la explicación del modelo ISLM. Cualquier pregunta, por favor, la pueden realizar en el foro por Teams para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, ya terminando esto, nos falta el cuestionario, perdónenme. Vamos a mirar algo del cuestionario de la siguiente manera. Digamos que esto no lo vamos a profundizar mucho, pero es básicamente lo siguiente. Ustedes tienen estas dos ecuaciones. IS, la pendiente negativa que les decía, LM, la pendiente positiva que les estaba comentando. Pero si nosotros hacemos lo siguiente, por aquí con otro colorcito. Movemos la IS a la derecha, ya sea por el aumento del gasto, de la inversión, por el aumento del consumo. Entonces, si nosotros tenemos aquí Y aquí la tasa de interés, tengan en cuenta que si movemos la IS, pues, ¿qué nos va a pasar? Pues el nuevo equilibrio nos va a mover tanto la tasa de interés hacia arriba como el ingreso hacia arriba o a la derecha para que crezca. Entonces, cambia el equilibrio de esta Y1 a Y2, de la tasa de interés 1 a la tasa de interés 2, aumentando. Entonces, aumenta el ingreso, pero también aumenta la tasa de interés. Lo mismo, si están moviendo ustedes la IS hacia la izquierda, pues cambia la tasa de interés hacia abajo, decrece, y también decrece el ingreso. Y eso en razón, obviamente, del consumo, de la inversión. Recordemos que si baja la tasa de interés, entonces hay más opciones para invertir. Bueno, vamos a mirar lo que sucede con los movimientos de la LM. Es muy diferente el movimiento de la LM. ¿Por qué? Porque si tenemos ISLM, que la LM, digamos, se mueve hacia la izquierda, ¿qué es lo que va a pasar? Si es cierto que la Y de equilibrio pasa de Y1 a Y2, cae. Pero miren qué pasa con la tasa de interés. Todo lo contrario a lo que estaba sucediendo con la IS. Está pasando de I1 a I2, por lo que la tasa de interés sí crece. Y lo mismo va a pasar cuando esta LM se mueva a la derecha, que aumenta aumenta el ingreso, pero cae la tasa de interés. Pues para que lo tengan muy en cuenta respecto a los movimientos de la ISLM para que respondan el cuestionario. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Cualquier duda, entonces por el Teams o por el foro para que me lo puedan comentar. Entonces, que tengan un excelente día.